¿Podrías hablar de otra cosa? Distráeme para que no regrese. Perdona. ¿Qué? Limítate a charlar de cualquier cosa insustancial hasta que me calme. Dudó. Hola gente y bienvenidos a este nuevo episodio de Sol de Medianoche. Comenzamos. Capítulo 8. El fantasma. Edward apenas vio a los invitados de Jasper. En esos días realmente solo se dedicó a seguir el objeto de su amor y obsesión. Estos días habían sido de Sol y la seguía a través de las mentes de aquellos que podían acompañarla. El lunes por la mañana espió una conversación que tenía la capacidad de destruirle el ánimo por completo, pero en vez terminó alegrándole el día. Mike Newton no se había rendido con Bella. Tenía la intención de volver a intentarlo. Bella ese día llegó muy temprano al instituto, al parecer con la intención de disfrutar el sol. Se sentó en unos bancos de mesas de picnic que estaban en el patio. Los rayos de sol le pegaban en el cabello y este resplandecía con unos tonos rojizos que no se esperaba. Allí fue donde la encontró Mike, encantado de su buena suerte. Eres tú, ¿eh? Ella los saludó muy contenta, lo que a Mike puso eufórico y a él totalmente lo opuesto. ¿Ves? Le gustó, pensó Mike. No sonreiría así si no le gustara. El chico se dio cuenta del cambio en su cabello. No me había dado cuenta que tu pelo tiene reflejos rojos. Solo al sol, respondió ella. Y Mike trató de ponerle un cabello detrás de la oreja, donde ella se apartó. Mike trató de llevar una conversación trivial, tratando de reunir coraje. Ella le recordó que tenían que entregar un trabajo el miércoles. Bella ya lo había terminado, lo podía adivinar por su expresión petulante. En cambio, a él se le había olvidado por completo. Por fin fue al grano. Te quería preguntar si... Te iba a preguntar si querías salir. Ah, respondió ella. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Bueno, en realidad no se lo he preguntado, pensó Mike. Bueno, podríamos ir a cenar o algo así. Puedo trabajar más tarde. Mike, empezó a decir Bella, mientras Edward se carcomía por dentro con los celos. ¿Aceptaría salir con él? Creo que no es buena idea. Volvió a respirar. Resulta que lo de Seattle era solo una excusa. No debería habérselo pedido. ¿En qué estaba pensando? Seguro es por ese bicho raro de Colin. Pensó Mike. ¿Por qué? Preguntó él con resentimiento. Creo, dudó un momento. Y te voy a dar una buena tunda, sin remordimiento alguno, si repites alguna palabra de lo que te voy a decir. Oír una amenaza de su parte hizo a Edward reír, en voz alta. Pero creo que eso heriría los sentimientos de Jessica. ¿Jessica? Sí, supongo que, vaya. Ni siquiera se le había pasado por la mente. Perdió toda coherencia. ¿En serio, Mike, estás ciego? Estaba de acuerdo con Bella. No debería esperar que todo el mundo fuera igual de intuitivo que ella, pero lo de Jessica era evidente. Jessica, vaya, wow. Vaya, seguía pensando, incoherente. Bella aprovechó ese momento de confusión para irse. Es hora de ir a clase y no voy a llegar tarde. Ella partió. A partir de entonces, Mike se volvió un punto de vista poco fiable porque ya le estaba prestando más atención a Jessica. Bueno, es guapa, supongo. De cuerpo no está mal, tiene más tetas que Bella. Mejor pájaro en mano. ¡Qué asco, Mike! Puso en marcha nuevas fantasías, pero a Edward ya no le importaba, aunque creía que Mike no merecía ninguna de las dos. Para él eran casi intercambiables. Luego fue de mente en mente viendo dónde estaba la chica. Le gustaba mucho cuando tenía la posibilidad de verla a través de Angela Weber y trató de pensar en alguna forma de agradecerle. Contemplaba el rostro de Bella desde cada mente que podía. Estaba disgustada por algo. Creía que el sol sería suficiente para hacerla sonreír y a la hora de comer miraba una y otra vez la mesa de los Cullen. Quizá ella también lo echaba de menos. Después de clase, Bella tenía planes para salir con las chicas, pero Jessica lo canceló porque Mike la había invitado a salir. Luego se dirigió a su casa. Allí, como si Bella supiera que la estaba observando, le hizo como favor salir al patio de la casa. Tenía un libro en la mano y una manta bajo el brazo. Él se subió a un árbol cercano y la observó hojear el libro. Leyó por encima de su hombro. Más clásicos, sentido y sensibilidad. Le gustaba Austen. Ella leía rápido, cruzando y descruzando los tobillos en el aire. ¡En el aire, wow! Él ya conocía el libro, así que no acompañó su lectura. Se dedicó a verla, hasta que se quedó rígida con la mano en el papel. Había llegado a la última página del segundo capítulo. La primera frase empezaba: quizá, a pesar de todas las muestras de cortesía y afecto maternal que le había demostrado, a ambas damas les había resultado imposible haber vivido juntas tanto tiempo. Cogió un montón de páginas y las pasó de golpe, casi como que algo le hubiese enfurecido. ¿Pero qué? La historia acababa de empezar. Se estaba recién presentando el conflicto y presentaba al héroe Edward Ferrars. Repasó de memoria el capítulo anterior buscando algo que podía haberlo enfurecido en la prosa excesivamente educada de Austen. ¿Qué podría haberla disgustado? ¿Qué va a hacer? Se detuvo en la página que leía el título de Manfield's Park. Iba a empezar otra novela. Esta vez sí leyó junto a ella. Sin embargo, ella no pasó de la séptima página. La señora Norris detallaba el peligro que suponía que Tom y Edmund no se encontraran con su prima hasta que fuesen adultos. Él apretó los dientes y cerró el libro de golpe.
Respiró hondo, alejó el libro y rodó sobre su cuerpo. Quedó tumbada boca arriba. ¿Por qué reaccionaba de ese modo a una historia que ya conocía? Otro misterio. Se quedó muy quieta tendida al suelo. Tras unos minutos se quedó dormida y empezó a murmurar en sueños. En este momento se sentía culpable, a pesar de que justo ahora no estaba cometiendo allanamiento, ya que el árbol se encontraba en el terreno del lado, pero sabía que iba a seguir por el camino delictivo y quería estar más cerca de ella. No era su cuestionable moralidad lo que lo hacía mantenerse alejado, sino el aspecto que tenía su piel a la luz del sol. Imaginó el terror de su mirada si es que lo veía. Edmund. ¿Edmund? Recordó el pasaje que había leído recientemente. Comprendió que no estaba soñando con él. Su desprecio a sí mismo regresó con fuerza. Quizás había sido así todo el tiempo. Quizás sus sueños los había protagonizado Hugh Grant con un pañuelo como corbata. Eso le pasaba por arrogante. No volvió a decir nada que pudiera comprender. Y la tarde pasó mientras él la observaba. Cuando la luz se fumó, la miró y se veía muy pálida, fantasmal. La imagen le resultó aterradora. Era como si las visiones de Alice se hubieran materializado, aunque los latidos del corazón de Bella eran su único consuelo. Se sintió aliviado cuando su padre llegó a casa. Oyó sus pensamientos a medida que el coche se acercaba. Él estaba molesto por algo del trabajo, ya había pasado. Sentía expectación por algo y ganas de cenar. Sin embargo, sus pensamientos eran tan silenciosos y contenidos que no estaba seguro de haber acertado. Solo percibía lo más esencial. Se preguntó cómo serían los pensamientos de la madre de Bella para hacer esta combinación genética en esta persona tan particular. Cuando las ruedas del coche de Charlie golpearon el camino pavimentado de la entrada, ella se despertó muy sobresaltada. Por un instante miró a su alrededor exactamente al lugar donde él estaba, pero enseguida miró hacia otro lado. Se puso de pie a toda prisa y entró a la casa. Edward se puso en el lugar más cercano a la cocina y escuchó cómo transcurría la velada. Era interesante. El amor y preocupación que sentía por su única hija eran abrumadores, pero sus palabras siempre eran contenidas y triviales. La mayoría del tiempo se hacían compañía en silencio. Oyó hablar de los planes de Bella de ir de compras con Jessica y Angela a Port Angeles. Trazó su propio plan. Peter y Charlotte no tenían prohibición de acercarse a Port Angeles. Aunque no tenían intención de ir a cazar, por lo pronto iría a vigilarla por si acaso. Le dijo a su padre que se preocupaba por no estar ella para hacer la comida y confirmó sus sospechas de que sí, aquí también ella se hacía cargo de los cuidados. Se fue, consciente de que volvería apenas ella estuviera dormida. Se fue de casa en una excursión muy breve. Luego se puso ropa limpia y regresó corriendo a la casa de Bella. Esa noche ella no durmió bien. Cuando habló era para murmurar algo despectivo sobre Forrest, y la única vez que pensó que se trataba de él fue cuando dijo vuelve, en un tono suplicante. Al día siguiente fue a clases y el instituto fue casi igual que el día anterior. Bella no parecía de humor para ir de compras, pero lo más probable es que, conociendo a Bella, ella pusiera las necesidades de sus amigas sobre las suyas. Llevaba puesta una blusa color azul que resaltaba a la perfección su piel color cremoso. Cuando terminaron las clases, Jessica le dijo a las dos chicas que pasaría por ellas más adelante. Edward, en cambio, fue a casa por su coche y decidió que les daría ventaja de 1 hora a las chicas. De todos modos, él sufría mucho conduciendo al límite de velocidad. ¡Qué espanto! En casa estaban Peter y Charlotte. Trató de conversar con ellos, pero estaba muy distraído. Y ellos también lo notaron. ¡Qué criatura tan extraña!, pensó Charlotte. La última vez que vinimos se comportó normalmente. Los pensamientos de Peter iban por la misma dirección. Debe ser por comer animales. La falta de sangre les afecta. Los acaba volviendo locos. ¿Para qué se molestan venir a casa?, pensó Rosalie. Oh, Edward, cómo odio verlo sufrir, pensaba Esme. Diviértete en Port Angeles esta noche, pensaba Alice. Eres patético, pensaba Esme. Al cabo de unos segundos, todos salvo Esme dejaron de pensar en él. Cuando comenzaron las despedidas, recién volvió a prestar atención. Si vuelves a ver a María, dijo Jasper, dile que le deseo lo mejor. María era la vampira que había creado a Jasper y a Peter. A Jasper a finales del siglo XIX y a Peter alrededor de los años 40. En una ocasión, ella había venido a visitar a Jasper. Tuvieron que mudarse de inmediato. Jasper le pidió educadamente que en el futuro se mantuviera alejada de ellos. No creo que nuestros caminos vuelvan a cruzarse pronto, respondió Peter. Peter se rió con una carcajada. María era peligrosa y ellos en verdad no se tenían mucho aprecio, ya que al final él había sido gran parte de la razón de la deserción de Jasper, y Jasper era su favorito. Se dieron un apretón de manos y se despidió también con un asentimiento de Charlotte y Peter. Me alegro de volver a verte, Edward, dijo Charlotte. Pirado, pensaba Emmett. Idiota, pensó Rosalie al mismo tiempo. Y Alice, en tono de reprimenda, añadió en su mente: se irán hacia el este, bien lejos de Port Angeles. Fingió no haber oído nada. Sus excusas ya no eran suficientes. Cuando se subió al coche, se tranquilizó un poco. El robusto ronroneo del motor, cuya potencia Rosalie había aumentado para él el año anterior, cuando estaba de mejor humor, lo relajaba. Ponerse en marcha era un alivio, ya que cada kilómetro que recorría estaba más cerca de Bella. Capítulo 9. Port Angeles. Cuando llegó a Port Angeles se dio cuenta que no iba a poder adentrarse en la ciudad. El sol todavía estaba alto en el cielo. Era un riesgo
innecesario. Estaba seguro que iba a ser capaz de escuchar los pensamientos de Jessica desde la distancia. Sus pensamientos eran más escandalosos que los de Angela, pero una vez los encontrara, no le costaría encontrarla. Y más tarde, cuando hubiera más sombras, podría acercarse. En Port Angeles no había demasiadas tiendas de vestidos, así que no tardó mucho en encontrarlas. Vio a Bella en la visión periférica de Jessica. Bella sigue cabreada, jaja. Angela tenía razón, Tyler es un engreído, pero no me puedo creer que le haya molestado tanto. Al menos ella sabe que tiene una cita asegurada para el baile de fin de curso. Y si Mike no se lo pasa bien en el baile del sábado, no me vuelve a pedir salir. Y si le pide a Bella que vaya al baile de fin de curso con él, pensará que es más guapa que yo. Piensa que es más guapa que yo. Creo que el azul me gusta más, resalta el color de tus ojos. Jessica le sonrió a Bella con falso afecto. ¿Lo piensa de verdad o quiere que parezca una vara? Se hartó de escuchar a Jessica. Buscó a Angela, pero ella se estaba probando un vestido. Salió de su mente de inmediato. Decidió que dejaría que hicieran sus compras y volvería cuando hubieran acabado. El cielo no tardaría demasiado en oscurecerse e incluso al día siguiente ya podría sentarse junto a Bella y hacerle todas las preguntas que no había formulado. Así que estaba furiosa por lo que Tyler había hecho. Él ya había visto en la mente del chico que cuando hablaba de que aún quedaba el baile de fin de curso, hablaba en serio. El tiempo pasaba y echó un vistazo a los pensamientos de Jessica. Vio el lugar donde pensaban ir a cenar. Para entonces ya habría oscurecido. Quizá él elegiría el mismo restaurante por casualidad. Tocó el teléfono pensando en que quizás Alice sería su acompañante. Volvió a echar un vistazo a Jessica. Estaba pensando en joyas y le pedía su opinión a Angela. No me importa volver a la tienda, pero ¿no crees que Bella nos estará buscando? Así que Bella no estaba con ellas. Uf, ¿a quién le importa Bella? Pensó Jess. Estará bien, llegaremos al restaurante con tiempo. Bueno, démonos prisa, dijo Angela. Espero que Bella no piense que le hemos dado esquinazo. Antes en el coche ha sido muy amable conmigo, pero ha estado un poco triste todo el día. ¿Será por Edward Cullen? Seguro que por eso nos ha preguntado por su familia. Tendría que haber prestado más atención. ¿Qué había estado preguntando Bella? ¿Y de qué más se había perdido? Conocía bien Port Angeles. Fue directo a la librería que Jessica había visto en su mente. Esta librería estaba vacía y no parecía que Bella hubiese siquiera entrado. En el interior de la tienda no había rastros de su esencia. Siguió el olor de Bella, tanto como le permitieron las sombras, aunque se detuvo al borde, donde justo llegaba la luz del sol. Volvió al coche y condujo despacio por las calles, buscándola. Empezó a ir de una mente en otra, sin encontrarla. Estaba cada vez más angustiado. No había previsto lo difícil que sería llegar con ella, cuando estaba lejos de su vista y apartada de los caminos habituales. En pocos minutos estaría listo para seguirla a pie. Escuchaba los pensamientos hasta que escuchó un... Ajá. Ahí viene. Al fin, ahí estaba su rostro. Por fin alguien se había fijado en ella. Pero el alivio solo duró una fracción de segundo. Leyó más a fondo los pensamientos de ese hombre. Su mente le era extraña, pero no desconocida. Se había dedicado a cazar mentes idénticas a la suya. No. Rugió. Pisó al fondo el acelerador. Sabía de dónde venían los pensamientos, pero la ubicación no era lo suficientemente específica. Tenía que haber algo, un letrero, un escaparate, cualquier cosa que delatara su ubicación. Pero mientras, el rostro de Bella se difuminaba en la mente del hombre. No era su primera víctima. Notó que estaba en la zona industrial. Mira cómo tiembla. El hombre se rió expectante. Era el miedo lo que lo atraía. Era lo que disfrutaba. Apártese de mí. La voz de Bella era firme. No chillaba. Escuchó como ella se estremecía al oír una escandalosa carcajada que venía de otro lado. El sonido lo irritó. Cierra el pico, Jeff. Se empezó a imaginar sus súplicas, la forma en la que rogaría. No se había dado cuenta que había otros con él hasta que escuchó una fuerte risotada. Miró a través de sus ojos intentando encontrar algo útil. Dio un primer paso hacia ella mientras flexionaba las manos. Las mentes que lo rodeaban no eran tanto un pozo de oscuridad como la suya. Estaban ebrios y no se habían dado cuenta a lo lejos que podría llegar este hombre al que llamaban Lenny. ¡No, Lenny! Uno de ellos echó un vistazo a la calle, nervioso. Le dio lo que necesitaba. Reconoció el lugar al que miraba. Fue rápidamente, se pasó semáforos en rojo, no le importaba. Le vibraba el teléfono en el bolsillo, pero le ignoró. Lenny se acercaba a la chica. Bella apretó los dientes y se preparó. Eso lo sorprendió. Esperaba que ella se echara a correr. Él ya estaba a una manzana de ahí. El maníaco ya podía oír el sonido de su coche, pero no le importó. Estaba demasiado concentrado en su víctima. Ya veríamos si lo disfrutaba tanto. Dobló la esquina con brusquedad e iluminó la escena. Dio una vuelta completa con el auto, de forma que la puerta del copiloto quedó cerca de Bella. Cuando la abrió, ella ya venía hacia el coche. Entra, gruñó. Sin pensárselo un segundo, Bella entró de un salto al coche. Y tardó menos de un segundo en darse cuenta que no podría hacerse cargo de los hombres con ella ahí. Se alejó rápidamente. Aceleró lo más rápido que pudo. La venganza tendría que esperar. Ella estaba aterrada. Ponte el cinturón de seguridad, le ordenó. Su voz sonaba áspera por el odio y la sed, pero no la sed de sangre habitual. Se trataba solo de venganza. ¿Estás bien?, le preguntó Bella. Quería saber si estaba bien. ¿Él lo estaba? No, respondió. Eso le hizo recordar a un terrible hombre que había asesinado antes. Pero a pesar de que era peor que Lenny, a este quería hacerlo sufrir mucho más. Él le preguntó esta vez a ella si estaba bien. Sí, contestó. Distráeme, por favor, le pide. ¿Podrías hablar de otra cosa? Distráeme para que no regrese. Perdona.
qué? Limítate a charlar de cualquier cosa insustancial hasta que me calme. Dudó, obviamente sin encontrarle sentido a su petición. Mañana antes de clase voy a atropellar a Tyler Crowley. Sí, era justo lo que necesitaba. Por supuesto que a Bella se le ocurriría decir algo inesperado. La amenaza de violencia en su boca sonaba cómica y discordante. Si no hubiese estado ardiendo en ganas de matar, se hubiera reído. ¿Por qué? Va diciendo por ahí que me va a llevar al baile de promoción. O está loco o todavía intenta compensarme por, bueno, tú sabes. Y cree que el baile es la forma de remediarlo. No necesito enemigos y Lauren puede que se tranquilice si Tyler me deja tranquila. Aunque también podría destrozarlo en Central. Así no va a poder llevar a nadie al baile de grabación. Era un alivio para él ver que ella también se equivocaba. La perseverancia de Tyler no tenía nada que ver con el accidente. No parecía entender que le parecía atractiva al resto de chicos humanos. ¿Acaso tampoco se daba cuenta de lo atractiva que le parecía a él? Estaba enterado. ¿Sí? ¿Estás bien? Preguntó ella de nuevo. En realidad no. No. Estaba tranquilo, pero no mejor. Acababa de entender que no podía altar Lenny. Oh, no, Lenny, no. Porque Bella merecía algo mejor que un asesino. ¿Qué es lo que pasa? Le preguntó. Le regalaría toda la sinceridad que pudiese. A veces tengo problemas con mi genio, Bella, pero no me serviría de nada dar vuelta y darle casa a esos... Al menos de eso me intento convencer. No dijo nada más hasta que habló Jessica y Ángela se van a preocupar. Iba a reunirme con ellas. ¿Quería estar lejos o le preocupaban sus amigas? Dio la vuelta y fue al restaurante donde se iba a reunir con ellas. Ellas acababan de terminar de cenar y ahora sí estaban preocupadas por Bella. ¿Cómo sabías dónde? Empezó a preguntar, pero en vez de terminar su pregunta, negó con la cabeza y sonrió. ¿Qué significaba eso? No tenía tiempo para descifrar su inexplicable aceptación. Abrió la puerta del coche. ¿Qué haces? Preguntó. ¿Llevarte a cenar? Bueno, iba a ser interesante. Detén a Jessica y Ángela antes de que tenga que también ir a buscarlas a ellas. Ella las llamó. Bella, está bien, pensó Ángela. Llega un poco tarde, ¿no? Pensó Jess, aunque estaba un poco aliviada también. Eso hizo que le cayera un poquito mejor. Se acercaron deprisa y se dieron cuenta de que él estaba con ella. Lamento... Pero bueno, no me lo puedo creer. Sí, pensaba conversamos Jess. un rato. ¿Edward Cullen? ¿En serio? ¿Se ha ido por su cuenta para encontrarse con él? ¿Pero por qué iba a preguntar si estaban fuera de la ciudad si sabía que estaba aquí? Vio una imagen de Bella preguntando por él. Ángela. No, no es posible que supiera, pensó ella. Los pensamientos de Jessica estaban plagados de sospecha. ¿Dónde has estado? Preguntó. Me he perdido y luego me encontraba con Edward. Su tono de voz era perfectamente normal. Estaría en estado de shock. ¿Les importaría que me uniera a ustedes? Preguntó Edward. Aunque por educación, porque ya sabía que habían cenado. Madre mía, está buenísimo. Es guapísimo, obviamente. Los pensamientos de Jessica se habían vuelto incoherentes. Los de Ángela no estaban mucho más serenos. Ojalá no hubiésemos cenado ya, es que wow. Pero ¿por qué no podía tener ese efecto en Bella? Sí, claro, dijo Jessica. De hecho, Bella, lo cierto es que hemos cenado mientras no estabas. Perdona, admitió Ángela. Cállate, pensó Jessica. No pasa nada, no tengo hambre. Creo que deberías comer algo, rebatió Edward. Quiero asegurarme que Bella coma algo. Necesitaba algo de azúcar en su organismo. ¿Les importa que lleve a Bella a casa esta noche? Así no tendrán que esperar mientras cena. Supongo que no hay problema, dijo Jess mirando fijamente a Bella. Seguro que lo quiere para ella sola. ¿Y quién no? Pensó. Al mismo tiempo que vio que Bella guiñaba un ojo. ¿Bella guiñando el ojo? De acuerdo, respondió Ángela rápidamente, ansiosa por salir del medio si era lo que Bella quería. Y Bella parecía que lo quería. Te llevaré a casa. Nos vemos mañana, Bella. Edward. Le costaba trabajo decir su nombre en un tono despreocupado. Ok, entonces, hasta mañana. Ok. Tomó a Jessica de la mano y empezó a tironearla. Ellas dos se van al coche de Jessica. De verdad no tengo hambre, insistió Bella cuando ella estaba lo suficientemente lejos. ¿Por qué había esperado a que se marcharan para hablar? ¿De verdad quería quedarse a solas con él? Fuera o no el caso, Bella tendría que comer algo. Compláceme, le dijo. Abrió la puerta del restaurante y esperó. Madre mía, pensó la recepcionista cuando lo vio. Pero madre mía, al parecer le tocaba ser el centro de las miradas. ¿Acaso lo notaba más que de costumbre porque deseaba que Bella lo mirara con esos ojos? ¿Tienen una mesa para dos? Preguntó al ver que la recepcionista no decía nada. Uf, qué voz. Sí, claro. Bienvenidos a la Bella Italia. Síganme, por favor. Igual es su prima. No puede ser su hermana. No se parecen en nada. Pero son familia, sin duda. No es posible que esté con ella. Ay, los ojos humanos siempre nublados. No veían nada. ¿Cómo podía esta mujer ser capaz de ver sus encantos físicos? Una trampa para las presas. Y no notar la sutil perfección de la chica que lo acompañaba. Bueno, tampoco tengo por qué ayudarla. No vaya a ser. ¿Le podría dar mi número con ella delante? Pensaba mientras
mientras los llevaba para una mesa para 4, en la parte más concurrida del restaurante. Se sacó un billete del bolsillo de atrás. Bella ya se estaba casi que sentando, mientras él le preguntó a la recepcionista, ¿y no tiene un lugar más privado? Estaba sorprendida, pero tomó el billete, naturalmente. Los llevó hasta detrás de una mampara. $50 por una mesa mejor, encima es rico, tiene sentido. Seguro que su chaqueta vale más que mi último sueldo. Maldita sea, ¿por qué quiere un sitio más privado para estar con una chica? Les ofreció un reservado y estuvo feliz de que nadie los pudiera ver. ¿Algo como esto? Perfecto. Le dedicó una gran sonrisa. Wow, esto... Ahora mismo los atienden. Se marchó. De veras, no deberías hacerle eso a la gente. Es muy poco cortés. ¿A qué se refería? No había conseguido asustar a la recepcionista, pese a sus intenciones. ¿Hacer qué? Deslumbrarla. Ahora debe estar en la cocina hiperventilando. Vaya, Bella estaba casi en lo correcto. En ese momento la recepcionista estaba describiendo de forma bastante incoherente su imagen de él a la amiga camarera. Oh, venga, tienes que saber el efecto que causas en los demás. Lo reprendió. ¿Los deslumbra? ¿No te has dado cuenta? ¿Crees que todo el mundo se sale con la suya con tanta facilidad? ¿Te deslumbra a ti? Preguntó con curiosidad de forma muy impulsiva. Antes de darse el tiempo para arrepentirse, ella respondió con frecuencia y sus mejillas se tiñeron de un resplandor rosado. Su silencioso corazón se hinchó con la esperanza más intensa que había sentido jamás. Hola, dijo alguien. Ella era la camarera. Sus pensamientos eran más escandalosos y explícitos que los de la recepcionista. Pero se desconectó. Siguió mirando a Bella. La camarera estaba esperando a que respondieran algo. Ah, sí. Había preguntado qué querían beber. Voy a tomar una Coca-Cola, dijo Bella. 2. La corrigió. ¿La sed? La sed humana normal. Era uno de los síntomas del estado de shock. Pensaba asegurarse que recibieran una dosis extra de azúcar con la bebida. Aunque parecía encontrarse bien, más que bien, estaba radiante. ¿Qué pasa? Preguntó, ya que la estaba mirando demasiado. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿No sientes frío ni malestar? ¿Debería? Bueno, de hecho esperaba que entraras en estado de shock. Dudo que eso vaya a suceder. Siempre se me ha dado muy bien reprimir las cosas desagradables. Da igual, me sentiré mejor cuando hayas comido algo. La camarera trajo las Coca-Colas y un cesto de pan. Le preguntó qué quería comer y él redirigió la pregunta a Bella y volvió a desconectarse de su mente. Era muy vulgar. Tomaré los ravioles de setas, dijo Bella. ¿Y usted? Nada para mí. Entonces, ¿seguro que no quieres nada de comer? Bella hizo una mueca. Se debió haber percatado que él nunca comía. Se percataba de todo. Esperó a que se hubieran ido. Ella tomó un sorbo de la Coca-Cola y se estremeció. ¿Tienes frío? Es solo la Coca-Cola. Aunque temblaba. La bonita blusa que traía puesta parecía demasiado fina, como para abrigarla como era debido. ¿No tienes una cazadora? Sí. Miró a su alrededor, pero no había nada. Vaya, me la he dejado en el coche de Jessica. Se quitó la suya con la esperanza de que su temperatura corporal no fuera tanto problema. Le hubiera gustado poder ofrecerle un abrigo cálido. Se puso la chaqueta y se estremeció otra vez. Le hubiera gustado ser cálido. Gracias, dijo. Tu piel tiene un aspecto encantador con ese color azul. La halagó. Solo estaba siendo sincera. No voy a entrar en estado de shock, de verdad. Pues deberías, una persona normal lo haría. Y tú ni siquiera pareces alterada. Me siento segura contigo. Sus instintos funcionaban al revés. Tenía la reacción opuesta. En vez de huir, se quedaba atraída por lo que debería aterrarla. Normalmente estás de mejor humor cuando tienes los ojos claros, dijo despreocupada. La observación lo dejó impactado. Estás de mal humor cuando tienes los ojos negros. Y entonces me lo voy a venir. Tengo una teoría al respecto. Había buscado su propia explicación, por supuesto. ¿Más teorías? Ajá. Espero que seas más creativa. ¿O sigues tomando ideas de los tebeos? Bueno, no le he sacado de ningún tebeo. Pero tampoco me la he inventado. En ese momento llega la camarera con el plato que pidió Bella. Bella ya se había tomado las Coca-Colas, así que Edward pidió más. ¿Qué decías? Insistió cuando se fue. Te lo diré en el coche. Sí. ¿Hay condiciones? Unas cuantas preguntas, por supuesto. Por supuesto. Seguramente las preguntas le harían saber por dónde iban sus pensamientos. Pero ¿cómo contestaría? ¿Con la verdad o con mentiras responsables? Bueno, adelante. ¿Por qué estás en Port Angeles? Era una pregunta fácil para ella. Pero para él era demasiada información. Siguiente pregunta. Pero esa es la más fácil. La siguiente. Se exasperó y siguió comiendo. En tal caso, de acuerdo. Supongamos que, hipotéticamente, alguien es capaz de saber qué piensa la gente. De leer sus mentes, ya sabes, salvo unas cuantas excepciones. Podría ser peor. Eso explicaba la sonrisa de antes. Era lista. Ninguna persona lo había adivinado excepto Carly. Y al principio había sido muy evidente. Respondía a los pensamientos sin que los hubiera pronunciado en voz alta. Solo una excepción, hipotéticamente. Reprimió una sonrisa. De acuerdo, entonces una sola excepción. ¿Cómo funciona? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Cómo alguien podría encontrar a otra persona en el momento adecuado? ¿Cómo sabría que ella está en apuros? Hipotéticamente. Claro. Bueno, si ese alguien, supongamos que se llama Joe. En tal caso, Joe. Si Joe hubiese estado atento, la sincronización no tendría por qué haber sido tan exacta. Solo tú podrías meterte en líos en un sitio tan pequeño. Destrozar
reemplazarían las estadísticas de delincuencia para una década, ya sabes. Estamos hablando de un caso hipotético. Se echó a reír al ver que la había molestado. Esos labios, esa piel parecían tan suaves. Quiso comprobar si eran tan aterciopelados como parecían. Imposible, su tacto le resultaría repulsivo. Imposible. Sí, cierto. ¿Qué tal si la llamamos Jane? ¿Cómo lo has sabido? Dudo. Puedes confiar en mí, ya lo sabes. Alargó una mano como que quisiera tocarlo y él se alejó. No sé si tengo otra alternativa. Me equivoqué. Eres mucho más observadora de lo que pensaba. Creí que siempre tenías razón. Así era. Antes sabías lo que hacía. Antes sabía cuál era el camino a seguir. Ahora todo era caótico y tumultuoso. Hay otra cosa en que también me equivoqué contigo. No eres un imán para los accidentes. Esa no es una clasificación lo suficientemente extensa. Eres un imán para los problemas. Si hay algo peligroso en un radio de 15 kilómetros, te encontrará. ¿Te incluyes en esa categoría? La sinceridad en esta respuesta era mucho más importante que en cualquier otra. Sin duda alguna. Sí, sin lugar a dudas. Entornó ligeramente los ojos, no con suspicacia, sino, por extraño que pudiera parecer, con preocupación. Esta vez volvió a alargar la mano sobre la mesa, y esta vez sí tocó su mano. Su sonrisa se hizo cálida. Gracias, es la segunda vez. No dejarás que haya una tercera, ¿de acuerdo? Frunció un ceño, pero asintió. Luego él les quitó las manos y las escondió bajo la mesa. Quería que lo conociera, quería que tuviera confianza. Te he seguido a Port Angeles, admitió. Nunca antes había intentado mantener con vida a alguien en concreto, y es mucho más problemático de lo que creía. Tal vez eso se deba a que trata de ti. La gente normal es capaz de terminar el día sin tantas catástrofes. Volvió a sonreír. ¿Crees que me había llegado la hora la primera vez cuando la furgoneta casi me... Esa no fue la primera vez. Bajó la vista avergonzado. La primera vez fue cuando te conocí. Era cierto y lo enfurecía. Ella se quedó muy callada y se le aceleró la respiración. ¿Lo recuerdas? Sí, lo sabía. Sabía que había deseado... ¿Dónde estaban los gritos? ¿Y aún así estás aquí sentada? Sí, estoy aquí, gracias a ti, porque de alguna manera has sabido encontrarme hoy. Esperó con curiosidad y expuso sus condiciones. Tú comes y yo hablo. Seguirte fue más difícil de lo habitual. Vigilaba a Jessica sin mucha atención y al principio no se percató que se había ido por su cuenta. Percibió que no había entrado a la librería y siguió. Trató de ver a todos a ver si alguien se había fijado en ella. No había razones para preocuparse, pero estaba ansioso. El sol se escondía y estaba a punto de seguirla a pie cuando... ¿Qué ha pasado entonces? He oído lo que pensaba y he visto tu rostro en sus lentes. Ha sido duro, no sabes cuánto dejarlos vivos. Te podría haber dejado con Jessica y Angela, pero temía que si me quedaba solo iría por ellos. Por segunda vez en aquella noche había confesado su intención de cometer, aunque esta vez estaba justificado. La miró de nuevo, estaba más pálida que antes, pero serena. ¿Estás lista para ir a casa? Lo estoy para salir de aquí. Respondió con cuidado, como si un simple sí no hubiera sido suficiente. Qué frustrante. La camarera volvió. ¿Qué tal todo? Dispuesto para pagar la cuenta, gracias. Dijo sin apartar la vista de Bella. Miró a la camarera que estaba totalmente acelerada y trataba de recuperar la compostura. La había deslumbrado, como dijo Bella. Claro, aquí tiene. Y le tendió una carpeta con la cuenta, pensando en la tarjeta que había dejado dentro. Una tarjeta en la que había escrito su nombre y su número de teléfono. Sí, era bastante gracioso. Él ya tenía el dinero preparado, así que le devolvió la cuenta inmediatamente. Quédese con el cambio, le dijo, esperando que la generosa propina mitigase la decepción. Se puso de pie y Bella lo imitó. Quiso ofrecerle la mano, pero consideró que no era buena idea. Caminó todo lo cerca que pudo, lo suficiente para sentir que el calor de su cuerpo era una caricia. Ambos salieron del restaurante y subieron al coche. Encendió la calefacción y ella se acurrucó en su chaqueta. Pospuso la conversación hasta que las luces del paseo marítimo se apagaran en la distancia. ¿Estaba haciendo lo correcto? El coche parecía muy pequeño. Su aroma se convertía en una tercera entidad en el vehículo. Y así era, él ardía, pero el fuego era aceptable. Ella seguía aquí, a su lado por voluntad propia. Le debía algo a cambio por eso, una ofrenda al fuego. Ojalá pudiera limitarse a eso, solo al fuego, pero el veneno le llenaba la boca. Los músculos se le tensaban como que estuviese de casa. Trató de mantener esos pensamientos alejados de su mente y sabía bien en qué iba a distraerse. Ahora, le dijo, te toca a ti. Y ahora les toca a ustedes suscribirse y darle like al video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Eso. Adiós.